Hola, hola, querido amigo, hermano, bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Continuamos ahora con Génesis capítulo 42, cuatro lecciones fundamentales para poder colocar en nuestro corazón esas lecciones y aplicarlas en nuestra vida espiritual. Vamos a empezar con una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que ilumines nuestra mente y nuestro corazón y que podamos aplicar en nuestra vida las lecciones que encontramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos entonces ahí las cuatro lecciones fundamentales de Génesis capítulo 42, un capítulo realmente conmovedor, emocionante. Nos muestra ahora a José, que está como gobernador de Egipto, y llegan sus hermanos, aquellos que lo habían vendido como un esclavo, llegan ahora delante de él, y la palabra de Dios nos presenta un cuadro realmente dramático, emocionante, un argumento que sin duda trae a nosotros un interés de poder conocer cada parte de esta trama. Vamos entonces a ver las lecciones de Génesis capítulo 42. Veamos el versículo 6. Dice lo siguiente. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Bien, mis hermanos, si nosotros leemos los capítulos anteriores otra vez, vamos a encontrar que José había tenido sueños desde su juventud, desde su niñez prácticamente, ¿no? Y esos sueños tenían que ver con sus hermanos inclinándose delante de él, como aquel sueño de las espigas de sus hermanos, o como aquel sueño del sol, la luna y las estrellas que se inclinaban delante de él. Y él, bueno, los contaba y los hermanos la aborrecían. Conocemos esa historia, historia triste, ¿no? Bueno, ahora en este capítulo José es el gobernador, es el señor de esta tierra y entonces ahora había llegado el tiempo de la escasez. Estaban en los primeros momentos de la escasez y la escasez, el hambre ya se sentía incluso en la tierra de Canaán. Entonces, ese factor de escasez, que era algo terrible, el Señor lo estaba usando para poder originar la reconciliación en la familia de José. Ahora, sin embargo, todo esto lleva a pensar en una historia en la que los hermanos llegan delante de José y se inclinan delante de José, se inclinan rostro a él en tierra, exactamente como el sueño que José había tenido. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Los planes de Dios siempre se cumplen, aunque a veces demoren. Finalmente, Dios concreta su proyecto. Parece que nunca se iba a cumplir el sueño de José. Todo conspiraba para que el sueño que José recibía cuando era pequeño, pues se cumpliese, ¿no? Mientras estaba siendo vendido en el desierto, nada podía hacer pensar que el sueño se cumpliría, que los hermanos se inclinarían delante de él. Por el contrario, cuando estaba en la casa de Potifar, nada le haría presagiar que los hermanos viniesen delante de él y se inclinasen. Es decir, cada evento que es presentado aquí nos da la idea de que no hay nada que presagie que José finalmente va a ser el Señor de la tierra y que sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Pero Dios tiene sus tiempos y Dios finalmente guía las cosas para que su voluntad se cumpla. Los planes de Dios se cumplen. Las profecías que están en la palabra de Dios se cumplen. Así, mi querido hermano, no es necesario confiar en la palabra de Dios, ¿no? Es necesario que estemos atentos al mensaje de la palabra profética más segura, porque finalmente se va a cumplir. La promesa más maravillosa que encontramos en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo. Aunque aparentemente el hombre hace su propia voluntad, Dios en su debido momento, en su tiempo, cumplirá esta promesa, porque la promesa puede tardarse, pero finalmente se cumple. Tarda desde el punto de vista humano, porque desde el punto de vista divino, Dios tiene su propio cronograma y Él sigue su cronograma más allá de la voluntad del ser humano. Así, mis queridos hermanos, esta es una primera lección. Dentro de esta podemos tener otra lección también. Por ejemplo, el sufrimiento, las pruebas, te preparan para responsabilidades mayores. ¿Mm?
Cuando nosotros examinamos la vida de José, José vendido, José esclavo, José encarcelado, todo eso representaba una oportunidad de crecimiento para responsabilidades mayores. Es decir, José no era alguien que estaba continuamente quejándose de la situación en la que se encontraba. Había cosas que él no podía decidir, no podía manejar. El hecho de haber sido vendido no era de su voluntad. El hecho de haber sido esclavo no era de su voluntad. El hecho de estar en la cárcel, nada de eso fue de su voluntad. Sin embargo, él tuvo la libertad para decidir, siendo que tenía que enfrentar cualquier situación difícil. Sin embargo, él sí podía decidir cómo respondía frente a esa situación. Mi querido hermano, ¿qué es lo que la vida te presenta? ¿Qué desafíos tienes? No sé si como José tendrás desafíos tan grandes como ser esclavizado o estar en la cárcel, no sé, pero esa situación, ese evento no representa el final, representa una preparación para responsabilidades mayores. ¿Ah? Ese fue el caso de José y mi querido hermano, te animo para que puedas tomar cada aprendizaje de la vida como una oportunidad para crecer en la vida espiritual. Cada aprendizaje de la vida como una oportunidad para crecer como persona en alguna faceta. Eso fue lo que pasó con José. Finalmente se hizo gobernador. El faraón lo nombra gobernador y ya todo lo anterior le sirvió como una especie de universidad de la vida para poder responder adecuadamente a ese desafío. Había sido desafiado como administrador, como jefe en la cárcel, todo eso, y cuando llegó simplemente ya estaba preparado para este desafío. Así que es cuestión de poder enfrentar las situaciones difíciles con la seguridad que son oportunidades de crecimiento. Vamos, mis hermanos, a una siguiente lección. ¿Qué es lo que encontramos en el versículo 21? Dice lo siguiente: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahí están los hermanos de José, están completamente, eh, digamos, con el sentimiento de culpa, con la conciencia intranquila, ¿no? Porque, bueno, simplemente están recibiendo una acusación, ¿no? De que ellos podrían ser espías y han venido a ver. En realidad, José estaba tratando de probar a sus hermanos, ¿no? Y entonces, cada vez que había algo malo que les iba a suceder, inmediatamente recordaban, porque había un cargo de conciencia, ¿no? Había un cargo de conciencia. Y en ese momento, frente a la situación difícil, es como que Dios usa ese evento para despertar la conciencia de la maldad. A veces, cuando nosotros vivimos en este mundo, no tomamos conciencia de las cosas negativas que hacemos contra las personas. Vivimos como si nada pasase. Pisoteamos aquí, destruimos allá, maltratamos aquí, hablamos mal acá y no nos damos cuenta. Llega un momento en que el Señor nos abre la voz de la conciencia. Y como este caso de los hermanos, ¿no? Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Cuando enfrentan esa prueba, ¿no? Que los están señalando como espías, que uno de ellos tiene que quedar allí encarcelado. Todo eso dice, estamos pagando aquello que hicimos con nuestro hermano, hicimos con nuestra sangre. Dice allí, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, se acordaban del momento, de la angustia, cómo estaba llamando. Era un niño José. Y ellos tenían un corazón tan duro, tenían tanto resentimiento. Mi querido hermano, cuando hay resentimiento, cuando hay odio en el corazón, tomamos decisiones horribles, tomamos decisiones equivocadas que tienen consecuencias a veces para toda la vida, porque estamos llenos de ira, llenos de cólera y no tomamos decisiones adecuadas. Y así estos hermanos allí escucharon la voz de su hermano, la angustia, dice, vimos la angustia cuando nos rogaba y no le escuchamos. Mi querido hermano, no es posible que podamos ignorar el clamor del prójimo, la, el sufrimiento de las personas, el mal momento que una persona puede estar atravesando. Tenemos que ser solidarios, no tenemos que tener un corazón duro. A veces, mi querido hermano, solamente hace falta una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza. A veces a una persona que está
en un momento difícil financieramente, quizá, ¿por qué no? Una ayuda financiera también, o ir con la familia, ¿no? Recuerdo a barrer la sala, el comedor, ayudar allí, ayudar con algunas cosas. Cuando una persona está enferma, recuerdo que un hermano estaba enfermo y la iglesia se reunía allí para poder barrerle la casa mientras él pasaba por esa enfermedad. Eso es iglesia, eso es comunidad. No podemos estar con el corazón duro frente al sufrimiento de las personas. Es clave. Dios nos usa también para que en medio de las dificultades podamos causar un bien a través de la ayuda que podamos dar a nuestro prójimo. Vamos, mis hermanos, para una siguiente lección. La encontramos ahora en el versículo 32. Miren qué manera de poder presentarse aquí, ¿no? Dice lo siguiente en este versículo: somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. ¿Cuál es la presentación? Cuando ellos tienen que describir su condición, ¿qué es lo que dicen? Somos 12 hermanos. Finalmente ellos están creciendo también en su vida familiar, ¿no? Porque antes ni siquiera querían reconocerlo a José como su hermano, ¿no? Ahora no, ahora las cosas son diferentes. Somos dos hermanos, somos una familia. José es nuestro hermano, Benjamín es nuestro hermano. Todos nosotros nos tenemos unos con otros. No podemos separarnos. ¿Ah? Ahora, aún ellos pensaban que José ya tenía un destino del cual ellos ni siquiera se imaginaban, no habían sabido, lo están incluyendo. Él es nuestro hermano José. Y seguramente habrían pensado mucho en José. Seguramente el corazón de ellos en algún momento, sin poder hablarlo al padre, había estado pensando, ¿qué será de la vida de José? ¿No? ¿Qué será de la vida de mi hermanito? En aquel momento era casi un niño, no tuvimos compasión. Ese pensamiento atormentaba seguramente el corazón, ¿no? Porque el ser humano es ser humano. Y esas cosas nos hieren profundamente. ¿Qué será de mi hermano? Señor, perdóname. Señor, no encuentro paz. Señor, jamás voy a tener paz. Porque ese recuerdo de mi hermano gritando, de mi hermano desapareciendo en el horizonte, siendo llevado como esclavo, eso jamás se va a quitar de mi mente, ¿no? Y entonces cuando ellos declaran, somos dos hermanos, están reconociendo que ahora somos todos una familia. Ya no podemos remediar el pasado, pero podemos ahora considerarnos una familia. A veces, mis hermanos, hay conflictos en la familia. A veces hay peleas, no nos vemos bien, entramos en conflictos tontos y vivimos entre hermanos, pero como si fuésemos enemigos. Triste una familia así. Oh, mi querido hermano, necesitamos tomarnos el tiempo para decir, somos una familia, actuemos como una familia, somos hermanos. Es mi papá, es mi mamá, son mis hijos, somos una familia, actuemos como una familia. Que el Señor nos ayude a sacar resentimientos, odios, ofensas de nuestro corazón y vivamos como una familia. Si en este momento, mi querido hermano, también necesitas esa verdad en tu corazón, pídele al Señor que sane tu corazón y que puedas perdonar y que puedan vivir como una familia y decir, somos todos, como dijeron dos hermanos, somos todos una familia. Vamos ahora a la última lección que encontramos en el versículo 38. Miren lo que dice allí. No, él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Son palabras de Jacob. Jacob se encuentra completamente preocupado. Sus hijos le han dicho, si vamos a regresar a Egipto por comida, por alimentación, la única manera que tenemos para regresar es yendo con Benjamín, porque ya aquel hombre nos dijo que teníamos que traer a nuestro hermano, que si no, mejor no vengamos. Y además tomó a uno de nuestros hermanos para poder rescatarlo. Así que llegó un momento en que Jacob, bueno, Jacob al principio no quería, ¿no? No descenderá mi hijo con vosotros. Está hablando de Benjamín. Bueno, algunas lecciones. A veces, mi querido hermano, el temor puede paralizar decisiones importantes. A veces
porque tenemos miedo, no avanzamos en los planes de nuestra vida. ¿M? A veces porque tenemos incertidumbre, tenemos miedo a tomar decisiones sobre... Es evidente que se necesitaba alimento, pero el miedo de perder a su hijo le impedía a Jacob tomar una decisión, y se iba postergando, y se sabía que se necesitaba ir hacia Egipto, y la única manera era tomando la decisión de que Benjamín también vaya con ellos. Pero esto, mis hermanos, constituye sin duda un temor que le impide a Jacob tomar decisiones. En tu vida, mi hermano, no dejes que el temor te paralice. No dejes que el temor te impida tomar decisiones importantes, muchas veces alineadas con el plan de Dios. ¿No? Pide al Señor que quite el temor de tu vida y que puedas avanzar con fe. El justo vivirá por la fe, dice la palabra. Otra lección importante de este versículo, de este capítulo, de este versículo 38, tiene que ver con el hecho de que muchas veces las heridas del pasado afectan nuestra visión del presente. ¿Hace cuánto tiempo? Habían pasado muchos años desde que Jacob no veía a su hijo, José. Y a pesar de los años que habían pasado, todavía ese recuerdo no le permitía tomar decisiones en el presente. Es decir, todavía está marcado en el corazón por la ausencia de José. Puede pensarse, sin duda, que tenía sus razones para hacerlo. Mis hermanos, las heridas del pasado muchas veces lo que hacen es afectar nuestra decisión en el presente. Muchas veces moldeamos nuestras decisiones por los temores, por las ofensas, por lo que sucedió anteriormente, ¿no? Necesitamos sanar de esas heridas. Muchas veces una persona no puede ser feliz porque tiene heridas, porque tiene algunas situaciones que no ha solucionado en su vida. Y si no es feliz, no hará feliz a nadie de aquellas personas que lo rodean. Si no eres feliz contigo mismo, ¿cómo vas a ser feliz a tu familia, a tus hijos, a las personas que están a tu lado? ¿No? Vas a andar siempre de manera contradictoria, ¿no? Pensando en esa ofensa, con el corazón herido, y tus decisiones no llevan hacia la tranquilidad, hacia la paz, ¿no? Un corazón de una persona renegada. Todo eso simplemente afecta las cosas en el presente, afectan nuestras relaciones. Tienes que aprender a perdonar y tienes que curar las heridas del pasado para que puedas realmente avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios. De esta manera, mis hermanos, hemos tenido 4 lecciones fundamentales de este capítulo 42 del libro de Génesis. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, que el Señor te guarde y que podamos cada día aprender más y más de la palabra de Dios.